La crisis de la fertilidad del suelo. La disminución de la fertilidad del suelo se produce cuando la cantidad de nutrientes que se extraen del suelo o se pierden por alguna razón supera a la cantidad añadida. Cuando esto sucede, las plantas entonces extraen los nutrientes de las reservas hasta que éstas se agotan y ya no quedan recursos disponibles para el desarrollo de las plantas. La pérdida de fertilidad del suelo tiene importantes repercusiones negativas, no solo en la producción agrícola, sino también en los ecosistemas circundantes. El agotamiento del suelo provoca desertificación, pérdida de biodiversidad, contaminación de las masas de agua y cambios potencialmente peligrosos en los cursos de agua. Nuestro suelo, ese recurso aparentemente infinito bajo nuestros pies, es mucho más que tierra para plantar. Es un ecosistema vivo, la base de nuestra seguridad alimentaria y de toda la vida en la Tierra. Pero, ¿sabías que casi un tercio de los suelos del mundo está degradado? Sí, el suelo que una vez fue fértil y proporcionaba abundantes cosechas, hoy está al borde del colapso en muchos lugares. Esto no es algo que haya ocurrido de la noche a la mañana. Durante siglos, nuestras prácticas agrícolas, desde el arado intensivo hasta el uso excesivo de fertilizantes químicos y pesticidas, han ido erosionando y contaminando los suelos. Hemos priorizado la productividad a corto plazo sobre la sostenibilidad a largo plazo, dejando atrás un terreno cada vez más empobrecido. Hoy en día, la situación es alarmante cada año. Se pierden millones de toneladas de suelo fértil, poniendo en riesgo la producción de alimentos y el equilibrio medioambiental. Sin embargo, no todo está perdido. Tenemos el conocimiento y las herramientas suficientes para regenerar la fertilidad del suelo y devolverle de nuevo su vitalidad natural. En este video, vamos a explorar cómo llegamos hasta aquí, por qué es fundamental restaurar nuestros suelos y, lo más importante, qué podemos hacer para revertir esta tendencia. Porque si no cuidamos el suelo, estaremos hipotecando nuestro futuro. Acompáñame en este viaje hacia la regeneración del suelo y de la vida misma. Pero antes de nada, definamos qué es un suelo fértil. La estructura, que se refiere a cómo se organizan las diferentes partículas que componen el suelo, también juega un papel fundamental en la fertilidad de un suelo. El suelo ideal debe estar compuesto por agregados, que son partículas más grandes formadas por minerales y materia orgánica, ligados de tal manera que permiten espacios entre ellos que se rellenan de agua y de aire, tan necesarios para la vida de los microorganismos, los verdaderos responsables de la fertilidad del suelo. Estos agregados son partículas muy estables que hacen que el suelo se mantenga esponjoso y permita una correcta aireación, así como un drenaje suficiente como para evitar el encharcamiento y la compactación, aunque asegurando una óptima retención de agua y nutrientes. La formación de estos agregados dependerá principalmente de la cantidad y diversidad de vida presentes en el suelo. Son los procesos metabólicos de todos los microorganismos y bacterias, así como la actividad de insectos, artrópodos y demás microfauna, los que producen las sustancias que actúan como pegamentos para que estos agregados puedan formarse. Hablemos sobre la materia orgánica, la primera de las 3 M's. El secreto para tener un suelo fértil no radica solo en la aplicación de fertilizantes, sino en algo mucho más esencial: la materia orgánica y el humus. Veamos por qué estos elementos son tan importantes para la salud del suelo y cómo pueden transformar nuestra manera de cultivar.
Quédate hasta el final y descubrirás consejos prácticos para potenciar tu tierra con este oro negro de la naturaleza. ¿Pero qué es la materia orgánica y por qué es importante? La materia orgánica es cualquier residuo vegetal, animal o microbiano que se encuentra en descomposición en el suelo. Puede ser desde hojas caídas y restos de cosechas hasta estiércol o residuos de cocina. Pero, ¿por qué es tan importante? Primero, actúa como alimento para los microorganismos del suelo, esos pequeños héroes invisibles que mantienen todo el ecosistema en equilibrio. Segundo, mejora la estructura del suelo, haciéndolo más esponjoso y capaz de retener agua y nutrientes, así como más aireado. Y tercero, es el punto de partida para la formación del humus, un componente clave que veremos a continuación. El humus representa el corazón de un suelo fértil. El humus constituye la etapa final de la descomposición de la materia orgánica. Una vez alcanzado este estado, el proceso de descomposición se ralentiza considerablemente y se convierte en algo muy estable y duradero en el tiempo, capaz de beneficiar el desarrollo de las plantas a largo plazo. Es un material oscuro, esponjoso y lleno de nutrientes que actúa como un almacén natural de fertilidad. Pero su magia no termina ahí. El humus mejora la capacidad del suelo para retener nutrientes como el nitrógeno, el fósforo y el potasio, liberándolos de manera gradual para que las plantas los utilicen. También mejora la retención de agua, lo que es clave en climas secos o durante temporadas de poca lluvia. Además, regula el pH del suelo, creando un ambiente ideal para que las raíces puedan absorber del suelo lo que las plantas necesitan. Debemos pensar en el humus como una esponja cargada de vida y nutrientes. Sin él, el suelo pierde su capacidad de sustentar cultivos saludables a largo plazo. ¿Y cómo podemos aumentar la cantidad de materia orgánica y humus en el suelo? En primer lugar, podemos crear nuestro propio compost. Podemos usar restos de cocina, estiércol, hojas caídas y restos de poda de nuestro huerto o jardín. Este es uno de los mejores métodos para devolver nutrientes al suelo. También es una buena idea la práctica del acolchado, que consiste en cubrir el suelo con paja, hojas o recortes de césped para protegerlo y aumentar la materia orgánica a medida que se descompone. Además de los minerales mencionados, las plantas también necesitan pequeñas cantidades de otros 8 micronutrientes, como son el hierro, el cobre, el manganeso, el molibdeno, el boro, el zinc, el níquel y el cloro. Vamos ahora a por la tercera de las 3 M's, la que se refiere a los microorganismos. El suelo es mucho más que tierra bajo nuestros pies. Es un ecosistema vivo, lleno de microorganismos que trabajan día y noche para crear la fertilidad que alimenta nuestras cosechas. Lo que tengo aquí en mis manos no es solo suelo. Es un hogar para billones de microorganismos, bacterias, hongos, protozoos, nematodos y un largo etcétera. Estos pequeños héroes son los responsables de descomponer la materia orgánica, liberar nutrientes esenciales como el nitrógeno o el fósforo y hacerlos disponibles para nuestras plantas. Hasta son capaces de proteger sus raíces contra agentes patógenos. Las bacterias fijadoras de nitrógeno, como las del género Rhizobium, por ejemplo, colaboran con las raíces de leguminosas para enriquecer el suelo. Los hongos micorrízicos expanden las redes de las raíces, ayudando a las plantas a absorber agua y nutrientes. Y organismos como los actinomicetos descomponen compuestos complejos, transformándolos en alimento disponible para otros microorganismos que, a su vez, los descompondrán aún más hasta que por fin puedan ser asimilados por las plantas. Pero, ¿sabías que las prácticas agrícolas que utilizamos pueden ser sus aliadas? ¿O, por el contrario, sus peores enemigas? No todas las prácticas agrícolas que llevamos a cabo en nuestros campos respetan a estos pequeños aliados. El uso excesivo de fertilizantes químicos, pesticidas y herbicidas puede alterar el equilibrio microbiano del suelo. Estas sustancias no solo eliminan microorganismos beneficiosos, sino que también contaminan el agua subterránea y reducen la biodiversidad.
Prácticas como el monocultivo, que restringe la biodiversidad sobre la superficie del suelo, o el arado intensivo, que provoca la erosión y la compactación del suelo, también son enemigos de estos microorganismos, ya que destruyen su hábitat y alteran el intercambio de oxígeno y agua. Entonces, ¿qué podemos hacer para protegerlos y fomentar la fertilidad del suelo? Es necesario que adoptemos algunas prácticas que realmente marcarán la diferencia entre tener un suelo realmente vivo, en el que la fertilidad irá aumentando de forma natural con el paso del tiempo, o por el contrario, perpetuarnos en las prácticas que nos han llevado a la situación en la que nos encontramos actualmente, en la que la mayoría de suelos cultivables se encuentran prácticamente agotados. Desprovistos de materia orgánica, minerales y microorganismos, han perdido por completo cualquier rastro de fertilidad que pudieran haber tenido, y ahora son totalmente dependientes de la adición constante de fertilizantes para obtener alguna cosecha. Prácticas como el uso de abonos orgánicos y compost se convertirán en nuestras mejores aliadas a la hora de favorecer la vida bajo la superficie. Al alimentar el suelo con materia orgánica rica en nutrientes, estaremos ayudando a los microorganismos a prosperar. La rotación de cultivos, o la asociación de estos compartiendo un mismo espacio, pueden evitar el agotamiento de los nutrientes y favorecer la biodiversidad microbiana. La no labranza, o el hacer un uso totalmente excepcional de ella, cuando sea realmente imprescindible, puede ayudar de forma importante a preservar la estructura del suelo y mantener intactos los hábitats de nuestros diminutos aliados invisibles. El mantenimiento permanente de una cobertura vegetal, también llamada mulching, protege el suelo del calor y la erosión, manteniéndolo aireado y facilitando la infiltración del agua de la lluvia o del riego, y creando un ambiente ideal para la vida de los microorganismos. Un suelo desnudo, desprovisto de vegetación, es el peor escenario para mantener la fertilidad. No es mala idea el pensar en el uso de biofertilizantes y el aporte de microorganismos benéficos. Estos inoculantes fortalecen el microbioma del suelo, aumentando su biodiversidad y favoreciendo el establecimiento de un ecosistema cada vez más estable y resiliente ante eventuales cambios ambientales adversos. Cuando trabajamos con la naturaleza en lugar de contra ella, no solo garantizamos suelos más fértiles, sino también un futuro más sostenible para todos. Recuerda que un suelo vivo es el corazón de una agricultura sostenible. Debemos proteger a los microorganismos que lo habitan, ya que ellos son la clave para mantener una fertilidad estable y duradera en nuestro suelo, que contribuya a crear un ecosistema saludable alrededor de nuestros cultivos, lo que sin duda será garantía de obtener alimentos sanos y de calidad. El pH del suelo es otro de los factores que afectan a su fertilidad. ¿Y por qué el pH es un aspecto tan importante para la fertilidad del suelo? Pues porque nos indica su grado de alcalinidad o acidez, lo que influye en la disponibilidad de nutrientes para las plantas. La mayoría de los cultivos prefieren un rango de pH de 6,5 a 7,5. Estos límites se denominan acidez del suelo fértil. En tierras alcalinas con un pH superior a 7,5 u 8, los componentes químicos de un suelo fértil se encuentran con una menor disponibilidad, mientras que una acidez elevada contribuye a la acumulación de metales pesados en los campos y reduce la absorción del fósforo. La desviación del pH normal suele suprimir las bacterias beneficiosas y reducir el crecimiento del sistema radicular, repercutiendo negativamente en la capacidad de las plantas para absorber las sustancias que necesitan del suelo. Otros aspectos, como la temperatura, también influyen en la fertilidad del suelo. La temperatura del suelo afecta a la actividad de las bacterias beneficiosas, la solubilidad de los nutrientes y la absorción de estos por las plantas. Las temperaturas que oscilan entre 18 y 24 grados centígrados son ideales para la mayoría de las plantas. Todos los procesos se ralentizan con una temperatura baja del suelo, mientras que las altas temperaturas favorecen que los patógenos y las plagas se reproduzcan rápidamente y las plantas se sequen. Veamos cómo podemos mejorar la fertilidad del suelo. Incluso en un suelo con una fertilidad elevada, esta se agotará con el tiempo.
por lo que no solo debemos preservarla, sino también tenemos que intentar mejorarla. Técnicas como la rotación de cultivos, la fertilización orgánica, la siembra mixta, la siembra de abonos verdes, la cobertura del suelo con restos vegetales y el barbecho ayudan a aumentar la fertilidad de los campos. El impacto de los organismos vivos en la fertilidad de las tierras de cultivo también es difícil de ignorar. La actividad de las lombrices de tierra, los hongos beneficiosos, las bacterias y los organismos unicelulares protozoarios son extremadamente útiles y beneficiosas para el suelo, mejorando su estructura y capacidad de retención del agua, procesando residuos orgánicos o parasitando microorganismos. Llevando a cabo prácticas como la no labranza o la siembra directa, estaremos protegiendo toda la vida que existe bajo la superficie, además de evitar la erosión y la compactación de nuestros suelos. Los enemigos naturales de las plagas, como los pájaros que se comen las larvas de los insectos o las semillas de la maleza, también contribuyen de forma indirecta a la fertilidad del suelo. Y ya, para ir finalizando, ¿cómo podemos saber si nuestro suelo es fértil? La presencia de nutrientes en el suelo no implica necesariamente que sus condiciones físicas sean favorables para las plantas y la fertilidad sea la óptima, dado que la compactación del suelo dificulta el suministro de los elementos químicos necesarios a las raíces de los cultivos. Uno de los mejores indicadores de la fertilidad de un suelo es la abundancia de lombrices de tierra presentes en él. Así es, la fertilidad del suelo también viene determinada por el número de lombrices de tierra que lo habitan. El papel que juegan las lombrices a la hora de mejorar la fertilidad de un suelo es enorme. Aflojan el suelo, mejorando su estructura. Al digerir los residuos orgánicos, estos son excretados en forma de vermicompost, cargado de microorganismos y sustancias aglomerantes, que organizan las diferentes partículas que componen el suelo en aglomerados, partículas mucho más grandes y estables que son capaces de retener agua, aire, materia orgánica y minerales de una forma duradera en el tiempo. Bastará con comprobar la presencia o ausencia de lombrices, unas horas después o al día siguiente de una lluvia, para hacernos una idea de cuán fértil es nuestro suelo. Un número elevado de lombrices nos indicará que estamos sobre un suelo fértil. Por el contrario, la escasez o ausencia de estas delatará que el suelo necesita algún tipo de actuación sobre alguno o varios de los factores que afectan a la fertilidad. Para concluir, preservar y mejorar la fertilidad del suelo, dentro de nuestras posibilidades, debe convertirse en nuestra primera preocupación cuando decidimos cultivar un terreno. Ya se trate de una gran extensión o de un pequeño huerto, o incluso un jardín, debemos hacer un uso racional de la tierra y practicar técnicas sostenibles y de bajo impacto ambiental, que aseguren durante un largo periodo de tiempo cosechas abundantes y saludables. Por hoy, no me queda más que despedirme. Espero que el tema os haya gustado y os espero en el próximo video de Cultivando el Mañana.